por el Comité Pro Santa Cruz en la ruta entre Santa Cruz y los valles cruceños. Estamos en contacto, tal como había prometido el ingeniero Roger Montenegro, desde Samaipata el día viernes conversó con nosotros, nos explicaba un poco inicialmente ese primer tramo. ¿Cuál es el balance después de este recorrido que se ha hecho junto a autoridades de la ABC, dirigentes cívicos? Ingeniero, un gusto tenerlo en la radio. Muy buenos días. Buenos días, Marcelo. Efectivamente, el día viernes estuvimos haciendo la inspección de la carretera Santa Cruz hasta la localidad de Comarapa y hemos verificado en términos generales el mal estado de esta vía y especialmente en el tramo entre La Angostura y Bermejo, que tiene unos 5 puntos críticos donde hay deslizamientos en la época de lluvia. Felizmente nos tocó un día lluvioso, digo felizmente porque es la mejor forma de ver cuál es la situación, cómo está funcionando la carretera. Y ahí vimos que hubieron algunos deslizamientos de piedras en un par de puntos, pero también que estaban trabajando la maquinaria del ABC para despejar la vía. En el punto denominado Petacas se está construyendo un puente de 22 metros de largo que va a solucionar también ese punto donde cada vez que hay lluvia se presentan deslizamientos. Como le decía, en términos generales, el estado lamentable de esta carretera lamentablemente no es bueno. Se nos informó de que se está haciendo un estudio que debió presentarse el 30 de mayo, en realidad el estudio a diseño final de ingeniería entre el tramo Comarapa-La Angostura, pero que ha sido ampliado hasta el mes de septiembre por algunos cambios que se han hecho en el alcance de trabajo. Entonces, bueno, vamos a esperar. Nosotros, la idea de este trabajo del Comité Pro Santa Cruz es hacer seguimiento y que se cumplan los plazos, los contratos que tiene la ABC, de tal manera de que las provincias sean beneficiadas con mejores vías y esa es la idea. Por otro lado, una constante que hemos visto tanto en este recorrido como en el anterior que hicimos hace un par de semanas a la carretera Santa Cruz hasta Ascensión de Guarayos, es la falta de control en el peso de los vehículos. Como usted sabe, las carreteras son diseñadas con determinado tipo de carga, existen normas técnicas internacionales, pero lamentablemente en Bolivia eso no se respeta y nunca vamos a tener vías debidamente mantenidas mientras no se haga un control efectivo de carga. Y esto es lo que el Comité Pro Santa Cruz ha planteado a la administradora boliviana de carreteras y lo va a plantear al ministro de Obras Públicas, porque, por ejemplo, en este último recorrido hemos visto que hay una estación de pesaje antes de llegar a Comarapa, pero que esa estación de pesaje está cerrada. Se nos informaba que por desperfecto, porque sufrió algunos robos de algunas piezas que evita que funcione, pero el hecho es de que no hay control. Igual en otras carreteras tampoco existe el control. Entonces, mientras se siga permitiendo el sobrepeso en las carreteras, no va a haber presupuesto que aguante, siempre va a faltar y las carreteras van a estar en condiciones no adecuadas para la transitabilidad. Ingeniero Montenegro, buen día. ¿Hay un compromiso de la ABC? ¿Se va a hacer un seguimiento? ¿Se va a continuar con la inspección en otras vías? Sí, Marcelo, buenos días. Efectivamente, esa es la idea del Comité Pro Santa Cruz, de hacer seguimiento a todos los proyectos de carreteras del departamento. Por ejemplo, también tenemos una vía importante entre Río Uruguaito y San Ignacio de Velasco que se está construyendo actualmente. Ahí los informes que tenemos, todavía no hemos ido por allá, pero los informes que tenemos es de que está avanzando, que hay un 20% de avance y que hasta fin de año se tendría un 50% de avance. Esto es, yo diría, un buen ritmo
siempre y cuando se mantenga como se está trabajando actualmente. Una observación que hacíamos y se lo expresamos al gerente regional del ABC es nuestra preocupación por los plazos que tiene todos estos proyectos de carreteras. A veces los estudios se retrasan, el conseguir financiamiento es un periodo demasiado largo a veces, y la construcción misma. Hay varios proyectos que se han alargado demasiado en los términos de la construcción. Existen otros proyectos que, si bien se licitan, se adjudican, pero después se rescinden los contratos. Hemos escuchado el reclamo en el marco del Congreso de los Comités Cívicos Provinciales en el tramo Seitina-La Palizada, donde ahí está intransitable ese camino, siendo de que hace años se licitó y se adjudicó a una empresa constructora la pavimentación de ese tramo como parte de una vía que conecta a la ciudad de Sucre. Pero, sin embargo, eso es lo que nosotros hemos planteado, de que se tenga el debido cuidado con los plazos, y vamos a seguir realizando un seguimiento de todos los proyectos de tal manera que los plazos sean cumplidos. Usted mencionó en el contacto que tuvimos el viernes la preocupación y el reclamo también de San Matías para que el tramo San Ignacio-San Matías sea una realidad, porque creo que es una de las zonas más aisladas, porque si bien Puerto Suárez está distante, ya tiene el corredor bioceánico. En cambio, esa ruta sigue, cuando llueve, tornándose prácticamente una odisea poder llegar a la frontera en San Matías. ¿Qué planes hay, qué perspectivas de que San Matías cuente con una ruta, si no asfaltada, al menos estable? Sí, ese fue un tema también motivo de análisis. Hace 3 días que estuvo la delegación de la provincia de Sandoval en la oficina del Comité Pro Santa Cruz hablando sobre ese asunto. Y lamentablemente esa vía, el asfaltado de ese camino, no está entre las prioridades del gobierno nacional. Y lo que nosotros hemos comprometido y vamos a realizar es poner sobre la agenda departamental y nacional, de tal manera de que a mediano plazo sea encarado este proyecto, y lo antes posible en realidad ya se empiece a buscar el financiamiento correspondiente, porque según informaciones que tenemos, la Gobernación de Santa Cruz ya ha elaborado el proyecto a nivel de diseño final. Entonces el siguiente paso sería la búsqueda de financiamiento para posteriormente licitar la construcción. Este es un tema que el comité va a agarrar, lo va a tomar como algo importante, conjuntamente con las autoridades de la provincia de Sandoval, y vamos a hablar también con la gobernación, que estoy seguro de que ellos también tienen mucho interés en impulsar este proyecto, así como también vamos a hacer seguimiento del otro proyecto San José-San Ignacio, que ese ya está más avanzado en cuanto ya entiendo que tiene financiamiento, pero vamos a ver concretamente y entrar en detalles para cuándo se tiene prevista la licitación correspondiente, ¿no? Y así hay otros proyectos que también, como el de Charagua, el Espino, Boyuibe, que está siendo ya licitado con una licitación internacional, y para, dentro de pocos meses empezar la construcción. Ahora, lo que nos está llamando la atención, haciendo un análisis de cada uno de los proyectos de carreteras, es de que las obras están siendo adjudicadas en una gran mayoría a empresas extranjeras. Por ejemplo, en este último proyecto que le indicaba de Boyuí, del Espino y Charagua, hay 6 empresas extranjeras que están pugnando por adjudicarse. No hay ninguna empresa nacional. En el tramo de Puente Uruguayito, San Ignacio, es una empresa extranjera. Hemos verificado el día viernes que se está comenzando el asfaltado del tramo entre Comarapa y un punto La Siberia, de 42 kilómetros,
que es una empresa también extranjera, una empresa china. Entonces nos preocupa y nos preguntamos cuál será la traba para que las empresas bolivianas no participen, aunque sea de manera asociada con las extranjeras. Es importante que nuestras empresas también se les dé la oportunidad de crecer. Sabemos de que son proyectos grandes y que las empresas bolivianas muchas veces no tienen la magnitud en cuanto a su capacidad financiera, pero que el Estado también está en la obligación de crear las condiciones adecuadas para que poco a poco nuestras empresas puedan competir con empresas grandes extranjeras. El presidente públicamente dijo que habían muchas empresas nacionales que no habían crecido lo suficiente como para poder adjudicarse estas obras. ¿Qué ocurre? ¿Se va a reunir con la Cámara de la Construcción? Porque también hace algún tiempo en la Cámara de la Construcción se quejaban de que habían muchas empresas internacionales asentadas y hemos comprobado ellas, fundamentalmente españolas, que están trabajando en grandes proyectos. ¿Qué cree que ocurre? ¿No hay incentivo? ¿No hay capacidad de gestión? ¿Por qué nuestras empresas no participan en licitaciones de gran magnitud? Sí, Marcelo, esa es la preocupación que tenemos como Comité Pro Santa Cruz. Ahora vamos, sí, con toda seguridad, a tomar contacto con la Cámara de la Construcción para ver los motivos. Ellos obviamente conocen a profundidad el tema y les voy a solicitar que se nos ponga al tanto y ver qué podemos hacer, porque como le digo, pueden participar nuestras empresas subdividiendo, una sería subdividiendo los tramos para que no sea tan grande el monto de en realidad entiendo que son las garantías, ¿no? La traba. Entonces, las boletas de garantía. Son las boletas de garantía, ¿no? Cuando son muy grandes los montos de las obras, se requieren también boletas muy grandes y lógicamente eso tiene un costo, y cuando no se tiene la capacidad financiera entonces no se puede participar. Entonces, ver alternativas. Yo comentaba en el viaje con el gerente del ABC y le decía, podría ser una solución subdividir tramos. Lo planteaba como algo, como una idea, ¿no? Como de análisis, que eso tengo que ver si está en lo correcto o no está. Y otra sería obligar que las empresas extranjeras que quieran hacer trabajos en Bolivia se asocien obligatoriamente con empresas bolivianas. Y eso hacen otros estados, ¿no? Sí, en un determinado porcentaje, de tal manera de ayudar a nuestras empresas que efectivamente no tienen la escala de la economía boliviana, no es comparable, por ejemplo, con el Brasil, mucho menos con la China. Son empresas, para nosotros son gigantes, ¿no? Aunque para el nivel internacional pueden ser empresas medianas, pero para nosotros es algo muy grande. Entonces, yo creo que hay que analizar y que el Estado tiene la obligación de buscar también la forma de facilitar que nuestras empresas vayan creciendo poco a poco de tal manera que puedan competir también a nivel internacional, Marcelo. Pero como usted también lo dijo, ingeniero, será importante conocer a nuestros constructores cuál es la posición que tienen ellos con respecto a este tema, ¿no? Sí, por supuesto. Ellos conocen a fondo, como le decía, el problema, y les vamos a pedir que nos pongan al tanto de tal forma de poder hacer algo desde el Comité Pro Santa Cruz, iniciar una acción que permita que nuestras empresas puedan ir desarrollándose paulatinamente. Querido ingeniero, le agradezco mucho. ¿Tiene algunas de las conclusiones del Congreso Cívico de Samaipata o todavía? Sí, se me ha informado de que una de las conclusiones justamente fue la exigencia de que el gobierno nacional ponga en agenda y priorice la construcción de la carretera San Ignacio-San Matías, ¿no? Además de otros tramos. En realidad, la problemática de las carreteras en las diferentes provincias del departamento de Santa Cruz fue el centro de debates de este último congreso que se realizó el fin de semana en Samaipata.
más detalle de las conclusiones y resoluciones que ha salido de ese Congreso. Muchas gracias, ingeniero, que tenga una buena semana. Gracias a ustedes. Buen día. Hasta luego. El presidente del Comité Pro Santa Cruz, Roger Montenegro.